Casco histórico de San Cristóbal de la Laguna. La ciudad de San Cristóbal de la Laguna se funda tras la conquista de la isla en 1496 en el Valle de Aguere. El topónimo hace referencia a una zona comunal de uso pastoril por parte de los guanches, que incluía un importante acuífero. Su nombre procede de una laguna localizada en la zona, donde se acumulaban las aguas procedentes del cercano Monte de las Mercedes. El término Aguere suele usarse en la actualidad para referirse poética o periodísticamente al casco urbano de la laguna. También se le suele llamar Ciudad de los Adelantados, por haber tenido en ella su residencia el adelantado Alonso Fernández de Lugo y sus descendientes. Se extiende sobre una llanura muy importante en el proceso de la conquista, pues era un punto geoestratégico entre las vertientes norte y sur de la isla. Contará hasta etapa contemporánea con el único ayuntamiento o cabildo de Tenerife, fundado tras la conquista encabezada por Alonso Fernández de Lugo, y centralizará todos los aspectos del gobierno insular. La ciudad se consolida urbanísticamente en la primera mitad del siglo XVI. En las primeras décadas se traza la famosa Plaza del Adelantado, la calle Nava y el primer tramo de la carrera. Además, en su seno histórico conserva numerosos edificios del antiguo régimen, grandes mansiones que destacan por su grandiosidad y su interés histórico y artístico. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 2 de diciembre de 1999 por ser ejemplo único de ciudad colonial no amurallada, trazada y construida a partir de un proyecto complejo basado en la navegación como ciencia de la época y como espacio de organización de un nuevo orden social. El trazado original de 1500 ha permanecido intacto a lo largo de los siglos, según se verifica en el mapa levantado por Leonardo Torriani en 1588, manifestando una relación entre el parcelario urbano y la arquitectura mudéjar, de la que se conservan en la actualidad 600 ejemplares. San Cristóbal de la Laguna da fe de un intercambio de influencias entre la cultura europea e hispano-portuguesa de sus pobladores y la cultura americana, con la que ha mantenido un vínculo constante desde el punto de vista humano, cultural y socioeconómico. Bien comunicada con el resto de la isla y con el exterior, pues cuenta con el aeropuerto de Tenerife Norte, es hoy uno de los municipios más dinámicos económicamente del archipiélago. Convento de Santa Catalina. Declarado Bien de Interés Cultural de Canarias en 1986, el Convento de Santa Catalina fue fundado en 1606 por Juan de Cabrejas, regidor de la isla de La Palma, y su mujer, María de Salas, sobre el solar de las casas del adelantado Alonso Fernández de Lugo, que se encontraban en ruina. Su inauguración se produjo el 23 de abril de 1611, ingresando 4 religiosas procedentes de Sevilla. En años posteriores llegaría a tener hasta 100 monjas, siendo uno de los conventos más importantes de las islas. Una de las religiosas más conocidas fue María de León Bello y Delgado, la Siervita. Su cuerpo incorrupto se conserva en un sarcófago donado por el que fuera su gran devoto, el corsario Amaro Pargo, y se halla en la parte baja del coro del convento. Se expone a la visita pública y a la veneración de los creyentes cada 15 de febrero. En el complejo conventual se pueden distinguir 2 partes. La privada, dedicada a la vida doméstica y recogimiento de la congregación, y que se organiza en torno a una serie de patios de los que se conservan las edificaciones originales, con algunas transformaciones puntuales.
Entre los patios destaca el claustro, amplio espacio con columnas de piedra en su planta baja y en los pasillos altos una galería alta de madera cerrada por ventanas acristaladas. La segunda parte del convento es la iglesia, formada por una sola nave y coros alto y bajo y remate con espadaña. En la construcción se aprecian influencias mudéjares, como puede verse en los miradores ajimeses de madera tallada, la cubierta de teja árabe y el precioso artesonado en el interior. Destacan también las dos puertas de acceso de madera tallada flanqueadas por arcos de cantería. En su interior destacan sus retablos y la rejería que separa la zona de clausura y que data del siglo XVII. Notable es el retablo mayor con la imagen de la Virgen del Rosario, obra de Antonio de Orbalán del siglo XVII, mientras que en el lado del presbiterio se ubica el retablo de la Virgen del Tránsito, de principios del siglo XVIII. En la actualidad el convento está custodiado por monjas de clausura de la Orden de Predicadores, dominicas, y en él se encuentra el Museo de la Siervita, donde se hallan retratos de la monja, objetos personales de penitencia como una almohada de piedra y otros restos como la sábana donde fue envuelta cuando murió. Se declara bien de interés cultural con la categoría de monumento en el año 2013. Monasterio de Santa Clara. El convento de la Orden Franciscana de Santa Clara de Asís y de San Juan Bautista fue el primer convento femenino que se funda en el archipiélago canario. Entre 1547 y 1577, religiosas procedentes de Baeza y Sanlúcar de Barrameda realizan la fundación, instalándose provisionalmente en las dependencias del convento franciscano, antes masculino de San Miguel de las Victorias, hoy Real Santuario del Santísimo Cristo de la Laguna. En 1575, Olaya Fonte del Castillo se convierte en benefactora de la orden y se compromete a levantarles convento e iglesia propios a las clarisas. El 21 de diciembre de 1577 tomaron posesión del mismo. Este convento era dependiente de la Orden Franciscana y fue fundado en 1547 con el nombre de San Juan Bautista, aunque la iglesia y el convento terminarían de construirse en 1578. En 1697 un incendio lo dejó totalmente arrasado y el arquitecto Diego de Miranda se encargó de su reconstrucción. La actual fábrica de la iglesia es de una sola nave y un impresionante artesonado cubre el presbiterio. A fondo de la iglesia se sitúan los dos coros separados por un dintel con medallones pintados. Una de las características más sobresalientes de la iglesia es su bello ajimez con mirador de madera, que se ubica en la esquina del edificio que da a la calle Viana. El retablo mayor se fabricó entre 1720 y 1739. Consta de dos cuerpos, y su calle central tiene una gran sensación de movimiento, debido a que parte de una planta poligonal está muy quebrada. En los nichos del segundo cuerpo, cuya disposición también es quebrada, se encuentran una Inmaculada Concepción del siglo XVII, un San Francisco de Asís de talla dorada y una Santa Clara, todas imágenes de vestir. En cuanto al convento, posee dos magníficos claustros que prácticamente se conservan como antaño. Declarado bien de interés cultural de Canarias en 1978, en la actualidad el convento tiene 14 religiosas dedicadas a la elaboración de hostias y ornamentos. Además, tras la restauración acometida por el Ministerio de Fomento, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y la propia comunidad,
una parte importante del convento sirve de sede al Museo de Santa Clara de Asís, donde se exponen gran parte de los bienes más preciados del convento, como diversas tallas y lienzos de advocación mariana. Iglesia Catedral de San Cristóbal de la Laguna. La Catedral de la Laguna, declarada Monumento Histórico Artístico en 1983, es el resultado de numerosas reformas y reconstrucciones de la antigua iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios, de la que hereda buena parte de su patrimonio artístico, pero nada del edificio original. Comienza a erigirse en 1515 por disposición del adelantado y el cabildo de la isla en el actual emplazamiento de la Plaza de Nuestra Señora de los Remedios, antes Plaza de Fray Albino, y sufrirá numerosas reformas y ampliaciones en los siguientes siglos. A principios del siglo XIX, Cristóbal Bencomo, confesor del rey Fernando VII, promueve la reconstrucción del templo utilizando los planos de la Catedral de Pamplona como referente, que comienza a levantarse en 1813. Resultado de ello es la fachada que actualmente vemos y que data de 1820. Es en ese momento cuando se produce un hecho histórico para la ciudad. Los Remedios se eleva a rango de catedral porque el obispado nivariense con sede en Tenerife recibía la bula de Pío VII para segregarse del de Canarias con sede en Las Palmas. Entre 1820 y 1897 la iglesia catedral sufrirá ensanches, reformas y consolidaciones, hasta que el agrietamiento de sus pilares provoca la declaración de ruina y debe cerrarse al culto. Entre 1904 y 1915 se construye un nuevo templo, con planos del ingeniero José Rodrigo de Vallabriga, y donde solo se rescata del anterior su fachada de estilo neoclásica. El aspecto interior neogótico y el deambulatorio son lo más vistoso. Destaca el púlpito de mármol italiano de Carrara tallado por Pasquale Bocchiardo y el retablo barroco de los Remedios de Antonio Francisco de Horta, y que incluye 7 pinturas del antiguo retablo de Masuelos, por el nombre de su donante. Sobresalen además obras de gran valor de Cristóbal Hernández de Quintana, Luján Pérez y Fernando Esteves. La catedral posee 3 amplias naves y una girola, elemento insólito en Canarias que rodea al presbiterio o altar, resultado de la ampliación de la nave mayor. El altar está dominado por grandes vitrales verticales. En la catedral se conservan reliquias de diversos mártires, entre los que destacan las de los 2 santos canarios, San Pedro de San José Betancourt, el hermano Pedro, y San José de Anchieta. También en este templo reposan los supuestos restos del adelantado Alonso Fernández de Lugo, conquistador de la isla y fundador de la ciudad. En mayo de 2007 se inicia la última restauración del edificio, en la que se sustituyen las bóvedas y la cúpula, siendo reinaugurada en enero de 2014. Sin embargo, no se puede considerar concluida, pues aún falta la colocación de los capiteles y los nervios de las bóvedas, así como el pintado de los techos por su parte interior.
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción fue el primer templo fundado en Tenerife y es la iglesia matriz a partir de la que se han gestado todas las demás de la isla. La tradición señala que cercano a su lugar de fundación tuvo lugar en 1496 la primera misa en la fiesta del Corpus, con los clérigos que acompañaron al adelantado Fernández de Lugo. Fundada en 1511, se encuentra emplazada en lo que antaño fue la Villa de Arriba donde vivían los gremios artesanos. En 1558 finaliza la construcción del primer templo, aunque conocerá ampliaciones y reformas a lo largo de los siglos siguientes. La más importante fue una reedificación completa iniciada hacia 1776, con planos y bajo la dirección del canónigo Diego Nicolás Eduardo, y la última entre 1972 y 1976, como consecuencia de un desprendimiento de los artesonados de las naves central y lateral derecha. La torre, con sus 28 metros de altura, constituye el elemento emblemático de la iglesia y de la ciudad de La Laguna. Su construcción fue igualmente azarosa. Tras sendas construcciones en 1577 y 1630, la fábrica definitiva es de 1694 a 1697. Ejecutada en cantería y de base cuadrada, aparece rematada por un templete sin chapitel. En su base se ubica el bautisterio, cubierto por una bóveda nervada de inspiración goticista. La iglesia es un amplio templo de 3 naves separadas por una arquería de medio punto sobre columnas de toba roja y capiteles con decoración variada, baquetones góticos, vegetación o mascarones. Las portadas del templo son de arco de medio punto delimitado por sendas columnas de fuste liso, en un lenguaje barroco característico. En su interior atesora un rico patrimonio artístico, destacando el púlpito, pieza barroca tallada en cedro y barbusano a finales del siglo XVIII y de autor anónimo, y considerado como una joya insuperable en su género. Existe también numerosa obra artística de autores como Fernando Esteves, Luján Pérez, Cristóbal Hernández de Quintana, etc., y retablos y altares de gran valor histórico y artístico como el altar mayor y el camarín de la Inmaculada Concepción, que da nombre al templo y cuya imagen está coronada canónicamente. Al fondo encontramos una preciosa talla en plata realizada por famosos orfebres de La Laguna. También ofrece gran interés la pila bautismal de cerámica vidriada sevillana del siglo XVI que, según se dice, fue traída por el primer adelantado y sirvió para bautizar a los primeros guanches de Tenerife. Declarada bien de interés cultural en el año 1948, la Iglesia de la Concepción actualmente está abierta al culto y en ella se celebra cada 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción. Iglesia de San Benito Abad. La primera iglesia de San Benito Abad se empezó a edificar en 1532 en rogativa al santo patrón para que acabara con la escasez de grano en la isla. El gremio de labradores estará a su cuidado y su construcción lenta y a base de limosnas termina en 1554, cuando se acabó de hacer en su interior el segundo altar dedicado a San Bernabé. Ese primer templo era de menor tamaño que el actual, que se cree pudo ser ensanchado a mediados del siglo XVIII. Durante el siglo XIX su mantenimiento decayó y en 1826 fue utilizada como habitación para los enfermos de la epidemia de fiebre amarilla y también, por algún tiempo,
como cuadra de caballos para una guarnición militar. La iglesia se caracteriza por sus amplias dimensiones y su planta de tendencia rectangular. En la sencilla fachada destaca la portada principal, enmarcada por un arco de medio punto en cantería roja, sobre el que se encuentra la ventana adintelada del coro de piedra moderna. La fachada se completa con una sencilla espadaña de piedra, de forma rectangular con arcos de medio punto y remate mediante bolas pétreas. La base de la fachada se encuentra ocupada por sendos bancos que sirven de asiento a los feligreses, elemento típico de las ermitas de romería. La techumbre a dos aguas con cubierta de teja árabe protege la nave, mientras que la capilla mayor se cubre con un tejado a cuatro aguas. El amplio pero sencillo interior posee un coro o tribuna alta a la que se asciende por una escalera de caracol. La armadura de par y nudillo del techo de la nave cuenta con un refuerzo de 5 tirantes dobles, decorados con aspas, crucetas, rombos y estrellas, descansando en ménsulas pareadas. El presbiterio se separa del cuerpo principal por un arco del mismo tipo de bloque de cantería roja y se apoya en medias columnas de reminiscencias góticas. El artesonado del presbiterio se caracteriza por su estructura octogonal, con 8 faldones de par y nudillo unidos mediante lima bordón, ricamente decorado con motivos geométricos entrelazados. El retablo principal ocupa la pared del fondo. La iglesia de San Benito Abad se declaró bien de interés cultural con la categoría de monumento en junio de 2007. La iglesia se restauró en 1947 y al año siguiente volvió a celebrarse la romería, primero tímidamente. A principios de la década de los 90 se llevaron a cabo otras obras de restauración y unida a ello, la romería conoció un nuevo resurgir, siendo hoy una de las celebraciones más características de la laguna. Iglesia de San Lázaro. Las primeras referencias a la iglesia de San Lázaro se remontan a los años iniciales del siglo XVI. Probablemente fue fundada con los primeros repartos de tierras en la zona. Su importancia religiosa y cultural se debe a que servía como centro de referencia de una zona esencialmente agrícola en el área de San Lázaro. Aunque el edificio actual data del siglo XIX, los vecinos de San Lázaro fabricaron entre 1505 y 1510 una rústica ermita al santo en el llamado Camino Viejo de la Villa, que fue trasladada en el año 1535 a su actual emplazamiento por el conquistador Pedro de Vergara. La iglesia de San Lázaro toma el nombre de Lázaro de Betania, personaje del Nuevo Testamento que es resucitado de entre los muertos por Jesús. Se trata de un edificio de una sola nave, de planta rectangular y 15 por 5 metros, con capilla mayor separada de la nave principal mediante un arco toral rebajado sostenido por pilastras estriadas de madera. La nave se cubre con un sencillo artesonado de madera forrado con un cañizo encalado. Junto a esta se encuentra la Capilla del Calvario, fundada por los frailes capuchinos en 1678. Al exterior, la cubierta de teja árabe a dos aguas y una fachada ocupada por una portada de medio punto en piedra con bancos laterales. En el vértice de la fachada se localiza un sencillo campanario de piedra configurado por dos arcos de medio punto dispuestos perpendicularmente. A la traza primitiva se le adosaron en la década de los 80 una capilla de base cuadrada y cubierta a cuatro aguas y un módulo rectangular construido para comunicar la iglesia con una desaparecida escuela de niñas, de manera que en la actualidad ha permitido ampliar el espacio de culto. En su interior destacan diversos óleos y tallas de los siglos XVII al XIX, especialmente la imagen de su titular, datada en el siglo XVII, de gran devoción entre la población infantil que tradicionalmente,
acude todos los viernes de Lázaro a la citada iglesia. Abierta al culto, la iglesia de San Lázaro, sus bienes muebles vinculados y su entorno se hallan declarados bien de interés cultural desde octubre del 2005. Iglesia de San Juan Bautista y el Cementerio de San Juan. La ermita de San Juan Bautista comenzó a construirse en 1584 por el Cabildo de Tenerife, en agradecimiento al santo patrón por acabar con las víctimas de la peste bubónica de 1582. El recinto construido incluyó todo el solar donde se habían enterrado las víctimas de la epidemia. En 1862 la iglesia fue cedida a la autoridad militar para que sirviera de hospital con carácter provisional, por lo distante de su emplazamiento con respecto al centro urbano de la ciudad. La edificación es de una sola nave, con un pórtico de entrada consistente en un arco de medio punto de piedra rojiza poco corriente en otras ermitas, de estilo tardorrenacentista, que proporciona nobleza y antigüedad al conjunto. Está flanqueado por dos pilastras lisas con capiteles jónicos que soportan un entablado rematado por el alero correspondiente al tejado. Remata la fachada una espadaña de piedra volcánica que adopta la forma de un pequeño templete rematado por una sencilla moldura sobre la que descansa un elegante perillón. El interior de la iglesia carece del típico arco toral típico de las antiguas ermitas que separa el presbiterio del resto de la nave, con lo que ofrece un espacio de gran amplitud. Posee un artesonado que recorre sin interrupción la única nave de la iglesia que ofrece un gran interés por la belleza de los labrados. El interior de la iglesia cuenta con obras pictóricas y escultóricas de notable factura, entre las que cabe destacar la imagen principal dedicada a San Juan Bautista, escultura de bulto redondo del siglo XVI, de estilo tardorrenacentista, de autor anónimo y que preside el altar mayor. No menos importante, la escultura de San Plácido, obra de Fernando Esteves. Los dos únicos retablos que hoy posee la iglesia, situados en las paredes correspondientes al Evangelio y a la Epístola, fueron realizados en talleres de la Orotava en el primer tercio del siglo pasado, siguiendo en general la temática barroca. El arte pictórico está espléndidamente representado en la iglesia parroquial, pero los cuadros, realizados en los siglos XVII y XVIII, se encuentran bastante deteriorados, por lo que algunos de ellos, en especial los grandes lienzos parejos que representan el bautismo de Jesús y la aparición de la Virgen a San Bernardo, necesitarían una pronta restauración. Ha sido restaurada completamente en 1955, y en mayo de 2000 se declara bien de interés cultural junto con sus bienes muebles vinculados y el cercano cementerio de San Juan Bautista. El cementerio de San Juan, el más antiguo de la ciudad, se inauguró en 1814 en un lugar que reunía las características necesarias, pues estaba suficientemente retirado de la ciudad, con una ermita próxima que le servía como capilla auxiliar. El cementerio es un amplio recinto de planta rectangular dividida, por cuya entrada principal se extiende una vía longitudinal bordeada de cipreses que conduce a la capilla. En consecuencia, esta se encuentra situada prácticamente en el centro del cementerio, separando la parte más antigua, que se inauguró en 1814, del solar que se adquirió en 1903 para ampliar el recinto. En las dos áreas que se extienden por delante de la capilla bordeando el camino que conduce hacia las mismas, se levantan hermosas sepulturas de cantería y mármol de la época romántica. En el ángulo izquierdo de la cabecera del cementerio se levanta el interesante panteón familiar de los Bretilar. El derecho está ocupado por un pequeño compartimento destinado a los no católicos. El recinto está totalmente cercado por un cerramiento de mampostería, pero como es característico, en uno de sus frentes se abre la entrada principal, flanqueada por dos robustas pilastras de piedra labrada.
En 1903, el primitivo solar fue ampliado con la adquisición de un nuevo terreno que tenía prácticamente las mismas dimensiones que el anterior. Durante la Segunda República, de acuerdo con las disposiciones vigentes, el pequeño cementerio no católico fue incorporado al resto del recinto tras el derribo del correspondiente muro de separación. La capilla del cementerio se construye con inspiración neoclásica, remitiéndonos a una etapa marcadamente historicista de gran arraigo en el archipiélago. Se concibe como un pequeño templo griego, pero la gran sencillez decorativa y los elementos arquitectónicos empleados expresan un lenguaje fuertemente condicionado por el estilo neoclásico. Al tiempo que el 8 de mayo de 2000 se declara la iglesia de San Juan Bautista como bien de interés cultural con la categoría de monumento, también recibe la misma protección el citado cementerio. Iglesia de San Bartolomé de Tegina. La iglesia de San Bartolomé de Tegina empezó como simple ermita probablemente a finales del siglo XVI, dada la lejanía de la localidad con respecto a la iglesia de la Concepción de la Laguna. El edificio actual deriva de aquella, pero con numerosas transformaciones. La fachada principal muestra una cierta asimetría con el cuerpo de la espadaña en cantería, separando la nave central de la epístola, con un doble arco de medio punto para campanas. La portada principal de cantería se eleva sobre una escalinata curva, mientras que en los laterales destaca un óculo y en el lado opuesto el volumen de la torre, con 3 cuerpos, rematado por un agudo chapitel. Las naves poseen cubiertas independientes de teja árabe a 2 aguas, mientras que las respectivas capillas muestran 3 faldones las laterales y 4 la mayor, a mayor altura. En el interior de la iglesia encontramos 3 naves separadas por arcos rebajados en cantería sobre pilares toscanos de sección cuadrada, destacando el robusto arco toral de medio punto del siglo XVIII que separa la nave principal del presbiterio, elevado sobre gradas, al igual que la capilla mayor. Los artesonados que cubren las 3 naves son de par y nudillo, sin decoración, salvo en los dobles tirantes con ligera decoración de lacería que refuerzan los muros. La iglesia posee numerosas esculturas y óleos, entre ellos las imágenes procedentes de la época de su fundación, como la de San Bartolomé y la de Nuestra Señora de la Encarnación, bastante estimable, así como un órgano inglés del siglo XIX situado en el coro. Entre las obras de orfebrería destaca la lámpara de plata colgante, frente al altar mayor, y la custodia de plata sobredorada, obra de Antonio Juan Correa Corbalán, donada por un feligrés residente en Cuba durante el siglo XVIII. Se trata del elemento vertebrador de las fiestas que se celebran en Tegina durante el mes de agosto en honor a San Bartolomé, cuando la parroquia es visitada por miles de personas. El 27 de junio de 2006 fue declarada Bien de Interés Cultural, junto a los bienes muebles vinculados a la misma. Ermita de San Miguel Arcángel. La ermita de San Miguel, junto con otros edificios antiguos circundantes, constituye un testimonio del ambiente que antaño ofrecía la Plaza del Adelantado gracias a su armonía arquitectónica. Mandada a construir en 1506 por el Adelantado como panteón familiar, fue además lugar de las primeras reuniones del Cabildo de la isla, como se refleja en una placa ubicada en su fachada. Ambas funciones se desestiman con el tiempo, y el desinterés por su mantenimiento será una constante hasta la etapa contemporánea. El inmueble fue totalmente reconstruido en 1759, alineándose su fachada más cercana a la plaza, aunque se conservan los cimientos que hoy son vestigios arqueológicos visitables en la trasera del edificio.
Desde un punto de vista constructivo, lo más valioso de la ermita se concentra en la fachada principal y su pórtico. Este último es de grandes dimensiones, enmarcado por un arco de medio punto que se encuentra sostenido en pilastras de piedra labrada. Sobre la clave del arco se dibuja el relieve de una cruz que descansa sobre una pequeña lápida en forma de peana, donde figura la fecha de la reconstrucción de la ermita. El resto de la fachada se adorna con una composición de formas geométricas y métricas. El interior del templo constituye una única nave carente del típico arco toral que distingue a la capilla mayor. El componente más destacado es el artesonado de par y nudillo, que cubre la totalidad de la ermita. La ausencia de otros elementos decorativos resaltan aún más estas estructuras que decoran con formas geométricas los techos del recinto. Sobre el pavimento de la ermita se levantan dos pequeñas escalinatas que distribuyen la nave en tres tramos a distintos niveles para culminar en el presbiterio o altar para ceremonias religiosas, que actualmente no se usa. Una vez franqueada la entrada principal, hay tres gradas de piedra que delimitan un pequeño rellano, y a continuación se extiende el cuerpo principal de la nave destinada a los fieles, delimitada por otra serie de gradas que conducen hacia la capilla mayor. En la cabecera se abre una hornacina de cantería moderna que recuerda el emplazamiento del antiguo retablo con la imagen del santo titular, San Miguel Arcángel. Declarada bien de interés cultural en el año 1999, los usos que ha tenido la ermita han sido muy diversos, como la de almacén en los años 70. Será restaurada en los 90 y hoy es utilizada como espacio cultural expositivo por el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Ermita de Nuestra Señora de Gracia. Se trata de un inmueble de notable valor arquitectónico e importancia histórica, emplazado donde, según las fuentes de la conquista, se estableció el campamento de Alonso Fernández de Lugo en las fechas previas a la batalla de la Laguna. La edificación religiosa se erigiría posteriormente como acción de gracias por el éxito en la batalla contra los guanches. El templo presenta una planta de tendencia rectangular, aunque adosada a él existen edificaciones más recientes que impiden su apreciación. La puerta de acceso, de madera antigua, con un aspecto típico del barroco tardío, aparece enmarcada por un arco de medio punto en cantería muy clasicista, con adornos de baquetones cajeados en las jambas, junto con otras molduras que forman la rosca del arco. El techo, recubierto de teja árabe, posee una pequeña espadaña de cantería en su vértice suroccidental, de base cuadrada, que albergan las campanas, rematándose el conjunto con perillones y una pequeña cúpula con veleta. La cabecera plana del recinto acoge un interesante retablo barroco en el que destacan la imagen flamenca de Nuestra Señora de Gracia, el Arcángel San Gabriel y Santa Catalina. Después de la imagen de Nuestra Señora de Gracia, el Arcángel San Gabriel ha sido la talla que más devoción ha gozado y la que más popularidad ha tenido de todas las esculturas que poseyó la ermita desde su fundación, llevadas a la ciudad de La Laguna en rogativas por sequías temporales y otras calamidades de la época. También encontramos óleos de los siglos XVII al XIX. Actualmente los terrenos son propiedad de la comunidad de las monjas oblastas y el inmueble, sus bienes vinculados y su entorno se declararon bien de interés cultural el 9 de mayo de 2006. A largo plazo se contempla una posible recuperación del aspecto original del promontorio a través de la demolición de los inmuebles más modernos que carecen de interés patrimonial. Yacimiento arqueológico del Barranco de Agua de Dios.
Enclavado entre los municipios de Tegueste y San Cristóbal de la Laguna, el Barranco de Agua de Dios, bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica desde 2006, es uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Tenerife, ya que constituye uno de los mejores ejemplos de hábitat permanente de época aborigen. Gracias al elevado número de cuevas naturales empleadas como lugares de hábitat o sepulcros y a los abundantes recursos naturales existentes en la zona, fundamentalmente tierras de cultivo, pastos y agua, los guanches que se asentaron en él durante casi 20 siglos dejaron múltiples restos arqueológicos que nos hablan de su jerarquización especial, de las costumbres funerarias o de la manera en que organizaban los espacios domésticos. A lo largo de su recorrido se han documentado oquedades con un importante relleno sedimentario que reúne un variado registro arqueológico compuesto por restos humanos, piezas de industria lítica sobre obsidiana y basalto, fauna terrestre y marina, fragmentos de cerámica lisa o decorada, cuentas de collar, adornos óseos, etc. Pese al importante expolio sufrido durante décadas, los procesos de urbanización de la segunda mitad del siglo pasado y las constantes reutilizaciones de cuevas, el Barranco de Agua de Dios sigue albergando una riqueza patrimonial que ha atraído a numerosos investigadores. Su relevancia arqueológica ya fue conocida desde el siglo XVIII, tal y como lo demuestra, por ejemplo, los restos humanos expuestos en las salas del Instituto Cabrera Pinto de la Laguna. Con posterioridad, el Barranco de Agua de Dios ha sido objeto de numerosas intervenciones arqueológicas que han aportado un nivel de información fundamental para entender las formas de vida de los primeros habitantes de la isla. Así lo entendió Luis Diego Cuscoy, considerado el padre de la arqueología canaria, quien llegó a realizar en el barranco un gran número de excavaciones y prospecciones durante las décadas de 1940 a 1970. A él se le deben, entre otras, las excavaciones de la Enladrillada, el Guanche o la Cueva de los Cabezazos, una de las más conocidas en la zona que fue objeto años después de otra excavación por parte del Museo Arqueológico de Tenerife. Aunque se conocen más de medio centenar de yacimientos arqueológicos a lo largo de todo su recorrido, la mayoría de las cuevas se agrupan en torno a dos grandes sectores del barranco, el Murgaño y el Pozo. En ellos es posible estudiar cómo los guanches convivieron con los restos de sus antepasados, por cuanto depositaban a sus muertos en aquellas oquedades cercanas a las grandes cuevas de hábitat que utilizaban cotidianamente. En este sentido, la gran cantidad de restos bioantropológicos procedentes del Barranco de Agua de Dios han arrojado una valiosa información sobre los modos de vida, alimentación, enfermedades o costumbres funerarias de los primeros habitantes de Tenerife. Ermita de San Diego. La ermita de San Diego fue fundada a partir del testamento de Juan de Ayala Dávila y Zúñiga de 1615, que dejó todos sus bienes para que se erigiese un convento de recoletos descalzos de la orden franciscana. Adosado a la ermita se levantó un complejo conventual, del que formara parte esta ermita, y cuya fábrica inicial se remonta a 1648, según consta en una lápida histórica. De forma particular destacará la celda en la que vivió el siervo de Dios Fray Juan de Jesús, que vivió y murió en loor de santidad. En 1821 se suprimieron los conventos por la desamortización del Estado y el recinto, en desuso y abandonado, se deteriora. En 1839, convento, tierras e iglesias se subastan y pasa a manos privadas. Exteriormente la ermita es de una sola nave, que tiene unos 21 metros de largo por 9 metros de ancho, con piso de loseta cerámica antigua y techo artesonado de teja árabe a 4 aguas. La fachada principal es de composición muy sencilla con esquineras de piedra a ambos lados y rematada con una espadaña de piedra de 3 vanos con campanas en los vanos inferiores. Presenta además una ventana adintelada enmarcada en cantería con piedra similar a la de las esquineras y espadaña en la zona correspondiente al coro.
Un arco de medio punto realizado en cantería enmarca la puerta principal de acceso al templo. A los lados de la puerta principal se desarrollan 2 bancos en piedra a manera de pollos. En el interior existe un coro alto que ocupa todo el ancho de la nave, cuyo acceso arranca con una escalera de gran inclinación. La subida al coro está protegida por una barandilla, también de madera, con sencillos balaustres torneados como motivo ornamental. La ermita, hoy propiedad privada, es famosa porque en ella se celebraba cada 13 de noviembre la popular Fuga de San Diego. En dicha fiesta, los estudiantes acostumbran a contar los botones de la estatua orante del fundador del convento, Juan de Ayala, que según la tradición, servía para aprobar el curso. El 24 de marzo de 2003 se le incoa expediente de declaración de bien de interés cultural con la categoría de monumento. Ermitas de San Juan y de Gran Poder de Dios de Bajamar. La ermita de San Juan Bautista forma parte de una finca histórica y de cierta importancia de la localidad de Bajamar. Data de 1628 y estuvo bajo el patronato del gobernador y capitán general de la provincia de Canarias, sobrino de las hermanas fundadoras María y Catalina de Vargas, hijas de Agustín Rengifo de Vargas. Después de la segunda mitad del siglo XVII, pasó a ser herencia y patronato de la familia Tavares. La edificación mantiene las características formales de un tipo de arquitectura religiosa popular, con un templo de reducidas dimensiones, forma cuadrangular, muy baja y con techo de madera. La imagen titular es de talla y de la época de su fundación. La ocupación territorial de la zona de Bajamar y Punta del Hidalgo se remonta a tiempos anteriores a la conquista, pues estaban incluidas en el menceyato de Tegueste. Finalizada la conquista, su incorporación a la corona de Castilla es inmediata. El poblamiento del núcleo de Bajamar se inició junto a la desembocadura del barranco de San Juan. Esta ermita dio origen a la actual ermita de Jesús del Gran Poder, en torno a la cual se construyó el poblado inicial de Bajamar. La evolución histórica de Bajamar ha estado ligada a los ciclos de producción agrícola de la isla, en el que destaca la introducción del cultivo de la platanera allá por el año 1952. Igualmente, a la actividad pesquera artesanal que se convertirá en medio de sustento complementario al salario agrícola, ayudando a consolidar desde principios del siglo XIX a Bajamar y a la Punta del Hidalgo. La mejora de las comunicaciones con estas localidades las convierten en núcleos de veraneo en etapa contemporánea. En octubre de 1985 inició la tramitación para su declaración como monumento histórico-artístico, junto con la ermita del Gran Poder de Dios en Bajamar. En la actualidad es una propiedad privada y está en desuso. Ermita de Gran Poder de Dios de Bajamar. La ermita de Gran Poder de Dios se localiza de camino a la orilla del mar, dentro de la propia localidad de Bajamar. Es moderna, construida en 1881 por José Domínguez Romero y su esposa. El poblado inicial se construyó alrededor de la actual ermita de Jesús del Gran Poder, que tiene su origen en la antigua ermita de San Juan Bautista, que data del siglo XVII. De pasado agrícola y pesquero, Bajamar es a día de hoy un pequeño núcleo turístico y vacacional, destacando por sus piscinas naturales de agua de mar y la playa de Bajamar o de San Juan. La ermita es pequeña, rectangular, con espadaña, techo de madera, pobre, rodeada de una pequeña y sencilla plaza donde se celebraban las fiestas en honor al Gran Poder. La imagen del Gran Poder de Dios arribó a la parroquia a principios del siglo XX y ha gozado de gran devoción entre los marineros de Bajamar.
Convertida en parroquia en 1967, debido a lo reducido de sus dimensiones no podía albergar a todos los fieles que acudían a ella, por lo que en el año 1973 se produjo el traslado a una nueva edificación, coincidiendo con el día principal de las fiestas de aquel año. Cada mes de agosto se celebran las fiestas del Gran Poder de Dios con numerosos actos populares. El 31 de octubre de 1985 se incoa expediente de declaración de monumento histórico artístico a favor de ambos inmuebles. Desde 1960 sirve de parroquia filial de la Iglesia Parroquial de Punta del Hidalgo. Palacio de Salazar. El Palacio de Salazar constituye una referencia dentro del panorama de la arquitectura civil de las islas. Las primeras referencias sobre su construcción se remontan a 1629, con la intervención de canteros y carpinteros, pero será a mediados del siglo XVII por el maestre de campo Cristóbal Lázaro Salazar de Frías, primer conde del Valle de Salazar, cuando se erija el inmueble que conocemos, concluyéndose con el encargo de la fábrica de la noble fachada en 1681, utilizándose para ello piedras de las canteras de Pedro Álvarez. La casa, armera y de construcción tradicional canaria, sirvió de residencia del capitán general de Canarias Valhermoso en 1723. En 1858 fue ocupada por el Casino El Porvenir. Posteriormente, fue adquirida por el obispo don Ramón Torrijos y Gómez como residencia episcopal, uso que aún se mantiene. El mayor interés arquitectónico de este edificio reside en su fachada, toda ella de cantería y considerada como la muestra más culta y refinada de la arquitectura civil antigua en Canarias. De 2 pisos de buena altura, portada central y 4 grandes ventanas protegidas por rejas de hierro salientes. Las ventanas del cuerpo superior están flanqueadas por columnas corintias con frontón triangular. La ventana central, de columnas pareadas, termina en un frontón de esquinas redondeadas que soporta un ático de piedra labrada con motivos ornamentales, y en medio, el escudo de mármol blanco de Carrara de la Casa Salazar con su corona condal. En las esquinas se levantan 2 torrecillas cuadrangulares más altas que el ático, con balcones y copetes de piedra. En general, tiene muchos paralelos ornamentales con otro ejemplar del barroco isleño, el Palacio de Nava sito en la Plaza del Adelantado. La puerta de entrada, con una verja moderna de hierro que lleva las armas del obispo Torrijos, conduce al patio interior, en torno al cual se organiza la casa. En este se encuentran columnas a los 2 lados sobre plintos adornados con el tema de rombos. La escalera de piedra de 3 cuerpos, construida sobre una bóveda y cubierta con un artesonado ochavado, se halla frente a la entrada. Conduce a las dependencias reservadas del obispado, su capilla y unos salones de interesantes artesonados. El 23 de enero de 2006 sufrió un incendio quedando prácticamente solo la fachada de piedra. En junio de 2009 se procedió a la inauguración tras varios años de restauración, sufragada por instituciones públicas, iglesia, empresas y particulares. El 21 de octubre de 1982 se acordaba la incoación del expediente de declaración de monumento histórico artístico a favor del Palacio de Salazar. Real Santuario del Cristo de la Laguna. El Real Santuario del Cristo tiene su origen en el convento franciscano de San Miguel de las Victorias,
fundado por el adelantado una vez finalizada la conquista. Su construcción se inicia en 1506 y parece concluir en el año 1560. Ha sido objeto de numerosas reformas y alteraciones, algunas de ellas con motivo de importantes desastres naturales, como las inundaciones de 1713 o el incendio de 1810. Anexo al santuario, el complejo conventual ha sido cuartel de artillería durante décadas. El santuario actual se construyó tras el incendio de 1810, bajo los esquemas propios de la arquitectura tradicional canaria. En la fachada principal destacan el paño de cantería que soporta la espadaña, de decoración barroca de volutas y jarrones ornamentales. El segundo elemento que destaca es el lienzo de mampostería con la portada, delimitada por un arco de medio punto en cantería roja sobre pilastras. El recinto tiene una planta rectangular dividida en 3 tramos, donde la altura de la nave y la austeridad que caracteriza su artesonado son ejemplo de las influencias neoclásicas dentro de un patrón general de corte barroco. En la cabecera se encuentra el espléndido retablo mayor recubierto de plata repujada que alberga la imagen del Cristo. La imagen del Santísimo Cristo de la Laguna llegó a Tenerife en 1520 de la mano del adelantado Alonso Fernández de Lugo y es una de las imágenes religiosas más antiguas del archipiélago. Escultura de escuela flamenca datada en el siglo XV y de estilo gótico, es la advocación de Cristo más venerada de Canarias y símbolo de la ciudad de la Laguna. Además de la imagen del Cristo también destaca el retablo, conformado por el nicho, el sagrario en forma de templete y el frontal, de plata repujada, del siglo XVIII y de estilo barroco. Tres grandes cuadros barrocos del siglo XVII también forman parte del patrimonio del santuario: Virgen de Candelaria, Santa Bárbara y San Juan Evangelista, situados debajo de la tribuna del órgano. De este santuario parte la imagen del Cristo hacia la iglesia de la catedral durante las fiestas en su honor, que se celebran durante el mes de septiembre en la ciudad. Al regreso a la plaza se produce la más importante exhibición pirotécnica del municipio en la zona denominada El Risco, en la montaña de San Roque, a cargo de las pirotecnias de la provincia. Tanto el Real Santuario como la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna han sido incoados bien de interés cultural, con fechas de febrero de 2003 y junio de 2001 respectivamente. La imagen, con la categoría de bien mueble, tiene la máxima protección en su género. Antiguo convento e iglesia de Santo Domingo de Guzmán. El antiguo convento de Santo Domingo constituye uno de los hitos patrimoniales de la Laguna, como fundación de la Orden Dominica, como centro educativo y más tarde, tras los procesos desamortizadores, como seminario. En torno al mismo, se organizó este sector urbano emplazado a la entrada de la ciudad, junto al viejo camino a Santa Cruz. En 1527 los religiosos dominicos inician la construcción del recinto conventual, donde permanecerán hasta la exclaustración en el siglo XIX. Posteriormente tendrá otros usos: casa parroquial, cárcel eclesiástica y ocasionalmente residencia episcopal. En etapa contemporánea, seminario diocesano y centro de educación para adultos. La iglesia de Santo Domingo, anexa al convento, construida a partir del siglo XVI, constituye una única nave con varias capillas laterales con una importante riqueza artística en su interior, entre ellas la pila bautismal con la que fue bautizado San José de Anchieta. En esta iglesia está enterrado el famoso corsario lagunero Amaro Pargo, que fue un importante mecenas de esta iglesia,
a la cual donó varias obras de arte como la urna de plata barroca que acoge la talla del Señor difunto. En el exterior del recinto conventual destaca la espadaña del siglo XVIII, con una faja vertical de cantería que subraya su importancia en la composición de la fachada, contrastando con los paños encalados. Hacia el este se conservan los restos de la antigua huerta, junto a un drago centenario y que se envuelve parcialmente por un muro antiguo almenado. Con respecto al interior, las intervenciones practicadas en el siglo XIX desvirtuaron gran parte de la casa conventual, que ha sido recientemente restaurada por el Cabildo Insular. Se articula en dos claustros. El principal delimitado por galerías abiertas, con pies derechos de piedra en planta baja y en madera, con antepecho de balaustres en la alta. El segundo patio hacia la calle Santo Domingo muestra una galería cerrada mediante muros de mampostería y ventanas de guillotina en parte alta, apeada sobre pies derechos en madera y zapatas. Hoy en día, las dependencias del convento acogen oficinas municipales y distintas salas para usos culturales. En el vestíbulo de entrada se contempla una maqueta del plano de la laguna diseñado por Leonardo Torriani en 1588. Si bien el 20 de diciembre de 1986 se declaraba la iglesia de Santo Domingo de la Laguna como monumento histórico-artístico de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias, el inmueble en su totalidad, iglesia y convento y su entorno, se han declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento el 7 de octubre de 2008. Casa de los Capitanes Generales. La Casa de los Capitanes Generales, también conocida como Casa de Alvarado Bracamonte, fue edificada entre 1624 y 1631 por el entonces gobernador, corregidor y capitán de guerra de Tenerife y La Palma, don Diego de Alvarado Bracamonte. Más tarde sería residencia de los Capitanes Generales de Canarias entre 1705 y 1723. Ello lo dotará de una fuerte carga histórica e institucional que ha permanecido hasta la actualidad, pues allí se ubica la máxima representación local del municipio. Se trata de un inmueble excepcional del que se desprende la categoría social de sus antiguos moradores y al que las reformas y ampliaciones contemporáneas no han desmerecido, convirtiéndolo en uno de los exponentes más claros de la arquitectura doméstica de la primera mitad del siglo XVII. Desde el punto de vista constructivo, en el exterior del edificio sobresale la portada de dos cuerpos de albañilería sobre cantería. La piedra, de toba volcánica roja y probablemente procedente de la cantera del Obispo de la Laguna, se utiliza en determinadas partes del edificio. La puerta de acceso se encuentra entre pilastras almohadilladas y en el nivel superior está el balcón, al que preside un frontón partido con una bola en el centro. El conjunto está enmarcado en cantería roja, lo que le dará distinción arquitectónica. La distribución irregular de los huecos de la fachada es un indicador de su construcción en el 600. El amplio alero de teja y el esgrafiado de tradición hispano-musulmana que imitan una balconada con balaustres subrayan la distinción del inmueble. En cuanto a su interior, el espacio se distribuye alrededor de un amplio patio, al que se accede por el zaguán y en torno al cual se distribuyen las dependencias de la planta baja y alta. En él se localiza la escalera de acceso a la segunda planta, fabricada en piedra y madera. Además de proporcionar luz, ventilación e intimidad,
Este patio distribuía las estancias propias de la vivienda del siglo XVII, habitaciones, caballerizas, bodegas, depósitos, cocheras, etc. Declarada bien de interés cultural el 11 de noviembre de 1981, actualmente la Casa de los Capitanes alberga las dependencias de la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Igualmente alberga las sedes de la Federación Internacional de Centros SICOP y Fórum UNESCO. Casa del Padre Anchieta. La vivienda original data del siglo XVI, siendo el primer propietario de la casa original el teniente y bachiller Nuño Núñez, primer marido de Mencía Díaz de Clavijo. Esta se casó en segundas nupcias con Juan de Anchieta, escribano público y jurado de Tenerife. Estos serán los progenitores del padre José de Anchieta, que le da nombre al inmueble. Esta casa fue la residencia familiar y de infancia del santo José de Anchieta, apóstol de Brasil. Nacido en San Cristóbal de la Laguna en 1534, marcha con 14 años a realizar estudios a Coimbra, Portugal, donde entra en la Compañía de Jesús. Será destinado a evangelizar los nuevos territorios de las Indias y como misionero se le considera fundador de las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, entre otras. El inmueble que conocemos es resultado de una profunda restauración municipal llevada a cabo en los primeros años de este milenio. Su fachada principal, con frente a la Plaza del Adelantado, es de estilo neoclásico con un esquema simétrico. Se debe a la reforma realizada en 1905 y que sustituyó la asimetría de los huecos del inmueble original, que por otra parte, todavía se vislumbra en la fachada lateral que se ve desde la calle Quinteras. El interior de la casa de Anchieta responde a la tipología tradicional de distribución de volúmenes a dos alturas, con cubiertas de teja y organizados en torno a un patio central, con escalera lateral en el segundo cuerpo. Su interior fue adaptándose en el siglo XIX y XX a los usos del edificio, pero actualmente son reconocibles la antigüedad de algunos elementos de los siglos XVI y XVII, como los muros de carga, cubiertas, techumbres en par y nudillo, patio y bodega en semisótano. Además de residencia de los Anchieta, ha sido la vivienda del poeta Manuel Verdugo, Colegio Mayor Femenino Virgen de Candelaria y hasta 1987 sede de la Escuela de Actores de Canarias. Actualmente permanece cerrada desde que el obispado regresó a su emplazamiento habitual hace más de 4 años, durante las obras de restauración tras el incendio del Palacio Salazar en 2006. El 14 de marzo de 1986 se declaraba Monumento Histórico Artístico de Interés para la Comunidad Autónoma, la Casa del Beato Padre Anchieta. Hospital e Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. El hospital fue fundado con bula del Papa León X, a solicitud de Martín Jerez y su esposa en el año 1515, y será objeto de ampliaciones por largo tiempo. A finales del 17, tanto el hospital como su iglesia fueron reedificados y reorganizados de manos de don Bernardo Fau, y después de ello pasó por la gestión de personas desinteresadas hasta caer en decadencia en el siglo XIX. Primero la Diputación Provincial y más tarde el Cabildo de Tenerife se hicieron cargo de su administración.
Este edificio se compone de dos partes, el hospital propiamente dicho y la iglesia, que es de una sola nave con techumbre de madera de carácter mudéjar. Aunque en el interior de la iglesia se pueden encontrar algunas pinturas decorativas, lo más interesante a nivel artístico es la portada que da a la calle San Agustín, delimitada por columnillas pareadas sobre originales plintos tallados a base de motivos geométricos que según expertos indican una influencia americana, y en la parte superior por un frontón partido rematado por una cruz. Sobre él se levanta el campanario o espadaña de una sola pared y labrado en cantería, sobresaliendo ligeramente del muro. Esta portada es obra del alarife del siglo XVII, Juan González Agalé. En cuanto al hospital, en el exterior destaca una puerta de cantería de líneas sencillas y que durante años dio entrada a la Casa de Socorro Municipal. También destacamos dos marcos de ventanas de cantería roja, que pertenecen a la primera construcción del edificio, es decir, a la del siglo XVI. El interior sigue la estructura de los antiguos patios de casonas y conventos canarios, patio cuadrado a manera de claustro, rodeado de galería baja abierta que soporta la galería alta. Actualmente, tras un proceso de rehabilitación, dicho espacio se encuentra adaptado al nuevo uso como biblioteca, que recibe el nombre póstumo de Adrián Alemán de Armas. El 17 de junio de 2008 se declara bien de interés cultural con la categoría de monumento el Hospital e Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de la Laguna. El polvorín de Taco. Su construcción se encomendaba al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la mejora de los proyectos fue concretándose a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los polvorines suponen una tipología arquitectónica en íntima relación con la defensa del país, debiendo tenerse en cuenta para su construcción una serie de condiciones especiales encaminadas a mitigar el efecto de las explosiones, erradicar la humedad, mantener la temperatura constante, evitar la acción de los rayos sobre el edificio y excluir la posibilidad de fuego. El polvorín de Taco corresponde a la categoría de almacén de depósito, es decir, los que debían tener más capacidad, y es el segundo construido en la isla de Tenerife para recibir la nueva dotación de pólvoras a la plaza. El primero de ellos fue el conocido con el nombre de El Confitero, en la carretera de la Cuesta Taco, que al estar actualmente demolido, convierte el polvorín de Taco en el único almacén de pólvora del siglo XIX, constituyendo un ejemplo del polvorín tipo de esta época. El conjunto está constituido por el almacén de pólvora, con planta rectangular, y dividido en dos semialmacenes por un muro de traviesa y encerrado o aislado por otro de cerca de 2,40 metros de longitud. La disposición de los huecos de ventilación, la construcción del suelo de hormigón hidráulico, las garitas, las cubiertas con 2 capas de loseta hidráulica, la disposición de los canalones para la recogida de aguas, las atarjeas y el aljibe, los 4 pararrayos en el exterior del edificio, la disposición del edificio del cuerpo de guardia, etc. Todo estaba proyectado para afianzar la seguridad y protección del lugar. El polvorín de Taco tiene un indudable valor arquitectónico por la singularidad de las condiciones a las que han de atenerse estas construcciones, así como histórico, al estar íntimamente relacionado con las estructuras y organización defensiva del archipiélago. Declarado bien de interés cultural desde abril de 2010, el polvorín de Taco actualmente forma parte del espacio multifuncional de El Polvorín, complejo público en el corazón mismo de Taco, que acoge piscinas cubiertas, un gimnasio, un parque ajardinado de 10.000 metros cuadrados, espacios de conferencias, exposiciones, actuaciones musicales y teatrales y los nuevos servicios sociales municipales.
Antiguo convento de San Agustín. El origen del antiguo convento de San Agustín se remonta a principios del siglo XVI, cuando el adelantado agradece a la orden agustina su acompañamiento en la conquista y colonización de la isla, y entre 1527 y 1560 se construye el edificio, fundamentalmente bajo la dirección del prior Fray Pedro Grimón, cuya familia, los Nava Grimón, serán protectores del convento. A lo largo de su historia, el edificio ha sido convento e iglesia, centro educativo, colegio de internos, primera estación meteorológica y primera biblioteca provincial, durante la Guerra Civil cárcel de la Falange Española y comedor social. Pero es su carácter educativo lo que ha marcado la historia del inmueble. Ya en 1539 se impartían estudios de latinidad y gramática. En 1821 se instala la Universidad Literaria de San Fernando y en 1846 se crea el Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias, siendo el único de las islas hasta 1916. Desde el curso 1940-41 ha formado parte de forma consecutiva del Centro de Enseñanza Secundaria y en sus aulas se han formado hombres y mujeres relevantes de la escena insular. A pesar de las numerosas alteraciones y añadidos, en el interior del edificio se encuentra uno de los mejores claustros renacentistas de Canarias. La planta baja cuenta con 14 columnas de cantería roja, de orden toscano y con zapatas de madera. En el subsuelo se realizaron enterramientos de monjes e ilustres de la laguna que en su momento contribuyeron al sostenimiento del convento. También en la iglesia se hallan los restos del historiador Juan Núñez de la Peña. Hoy todavía se ven algunos vestigios de las capillas erigidas en torno al claustro por familias, cofradías y corporaciones de la ciudad, como las pinturas murales de inspiración italiana que decoran sus paredes, pero dichos espacios fueron reutilizados con otros fines tras la desamortización eclesiástica. Actualmente el inmueble conserva importantes colecciones científicas y obras de arte, entre las que destacan las pinturas del Museo del Prado de Madrid, el Prado Disperso. Parte de sus estancias son utilizadas como salas de exposiciones. En otras, se desarrolla la labor docente del Instituto de Canarias Cabrera Pinto. El 25 de julio de 1983 se declara Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento y entre 1993 y 1997, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife procedieron a su restauración. Yacimiento arqueológico de la Barranquera. Asentado sobre un acantilado de la costa de Valle de Guerra, el bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica de la Barranquera es, desde 2005, uno de los mejores ejemplos de Tenerife donde estudiar la diversidad de recursos naturales que fueron explotados por los primeros habitantes de la isla. Se trata de un importante conjunto arqueológico distribuido en varias unidades de asentamiento que fueron ocupando progresivamente zonas del acantilado costero. Para ello aprovecharon las numerosas oquedades naturales que se abren en el entorno de la Punta del Jurado, siendo utilizadas tanto como lugar de hábitat como de espacio sepulcral. En aquellas zonas donde el relieve es menos pronunciado, sobre todo en el entorno de la playa del Roquillo, se ha constatado la existencia de un número elevado de estructuras de piedra seca. Interpretadas por los investigadores como fondos de cabañas, se han relacionado tanto con el desarrollo de prácticas ganaderas como con el empleo del hábitat al aire libre. Junto a las cabañas, hoy muchas de ellas desmanteladas, se han registrado varios concheros y más de una decena de cuevas naturales, algunas de dimensiones considerables, con importante relleno estratigráfico.
El registro material ha proporcionado abundantes restos cerámicos, fragmentos óseos silíticos y en las cuevas sepulcrales cuentas de collar acompañando a los restos humanos. Pese a que se trata de una zona sometida a una intensa presión antrópica, agricultura intensiva, pescadores, excursionistas, campistas, etc., muchas de las cavidades conservan aún parte de su relleno sedimentario, por lo que resulta fundamental garantizar su protección y conservación. Antes de esta intensa alteración, el lugar debió reunir unas excelentes condiciones naturales para su ocupación por parte de los guanches, tanto por la facilidad de acceso a los recursos marinos como por la explotación ganadera de la plataforma superior del acantilado. La potencialidad patrimonial de toda esta zona ha quedado constatada en diferentes trabajos de campo y publicaciones científicas. De estas últimas destacan las 2 campañas de excavación realizadas en el yacimiento de El Calabazo, del que se obtuvieron abundantes restos arqueológicos así como de una cueva sepulcral próxima. La zona arqueológica de la Barranquera constituye un claro referente del modelo de ocupación y explotación del territorio en torno a la costa del municipio. En su interior, estas comunidades guanches se agruparon en pequeñas unidades de asentamiento distribuidas a lo largo de todo el cantil, aprovechando las cavidades que éste ofrece de manera natural. De esta manera, comparten el mismo espacio social y productivo el hábitat en cueva natural, las cabañas al aire libre y las oquedades sepulcrales. Palacio de Nava. El Palacio de Nava es uno de los ejemplos más insólitos dentro de la arquitectura doméstica canaria por su marcado carácter culto, aunque la mezcla de estilos produce un conjunto híbrido y ecléctico en el que se mezclan estilos tan contrapuestos como el manierista, el barroco y el neoclásico. La construcción del inmueble comienza en 1585, sobre un antiguo solar que fue a partir de 1500 de Jorge Grimón, conquistador de Tenerife, y sufrirá modificaciones a mediados del 17. La hermosa fachada se completó en 1776, cuando Tomás Nava y Grimón y Porlier lo reforma completamente, recubriéndolo totalmente de piedra y dándole el aspecto que hoy tiene, aunque algunos de sus elementos datan del siglo XVI. Por entonces, el quinto marqués de Villanueva del Prado ya celebraba en el inmueble la histórica tertulia de Nava, foro intelectual y cultural que dará lugar más tarde a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. La fachada está totalmente cubierta de piedra dividiéndose en 3 cuerpos. En la planta baja destaca la puerta principal, adintelada y con el escudo de los Grimón tallado en piedra. La flanquean 2 pares de columnas. En la segunda planta sobresalen los balcones de rejería y las ventanas rematadas con frontones triangulares. El último cuerpo es barroco y fue realizado en 1668. En él se sitúa el escudo en piedra de los marqueses de Villanueva del Prado, título nobiliario que se concede en 1666 a Tomás de Nava y Grimón. A ambos lados se colocan 2 pares de columnas salomónicas. El conjunto finaliza con una balaustrada y las esquinas se cubren con almohadillados de cantería. Un detalle curioso son las gárgolas de piedra que se encuentran entre las ventanas. En el interior destaca el patio principal que constituye el núcleo distribuidor de las dependencias. En el corredor bajo destacan las columnas talladas de basalto que soportan la galería alta, cerrada y con ventanas hacia el patio. En la crujía posterior del patio, 2 arcos de medio punto comunican con el segundo patio y la planta alta, a la que se accede por una escalera del siglo XVIII de mármol balaustrada que se apoya en una columna de estilo toscano.
Sobre esta escalera hallamos un artesonado con el escudo familiar de talla profusa, que combina la destreza mudéjar con la influencia portuguesa y que es considerada por algunos autores como el mejor exponente de cubierta portuguesa en Canarias. El Palacio de Nava es bien de interés cultural con la categoría de monumento desde el 6 de septiembre de 2000 y actualmente está en desuso y a la espera de una restauración completa. Palacio del Lercaro. La construcción de la Casa Lercaro se inicia en 1593 por Francisco Lercaro de León, casado con Catalina Justiniani y Justiniani. La familia Lercaro fue una familia de comerciantes genoveses llegados a la isla tras la conquista, como consecuencia de su actividad comercial por el Atlántico. Su poder económico y social se vio fortalecido por la política de alianzas matrimoniales, vinculándose a las principales casas de nobleza isleña. El inmueble fue vivienda familiar, pero en épocas más contemporáneas tuvo otros usos: albergue militar, aula universitaria, colegio de primera enseñanza y zapatería, carpintería y fragua. Desde 1993, tras un proceso restaurador, se convierte en museo. En el edificio destaca la fachada de mampostería con cuerpo central de cantería y alero de teja. Los elementos destacados de la portada son la pequeña cornisa sobresaliente con el escudo de los Lercaro en su centro. De los extremos de la cornisa arranca un frontón partido muy propio de los tratadistas de la arquitectura de Serlio y Viñola. La parte alta se prolonga hasta un frontón abierto y curvilíneo, culminado en una decoración con pináculos en forma de jarrón. Esta portada recuerda que Tenerife no fue ajeno al proceso de recepción de la arquitectura clásica difundida desde Italia al resto de Europa, a partir de los tratados de Vitruvio, Serlio y Sagredo. El lenguaje tardorrenacentista manierista de la portada tiene su prolongación en primer lugar en las jambas y dinteles de la puerta del zaguán. En ella se representan unos frescos con motivos decorativos muy sencillos, consistentes en arquitecturas fingidas en las jambas y guirnaldas en los dinteles. Atravesando el zaguán se halla la escalera principal, construida con la misma piedra con la que se edificó el pórtico y las pilastras del patio. Tiene como soporte una bóveda y un arco de medio punto, rematada en su parte superior con una sugestiva solución italianizante de doble arcada de madera. Otro elemento destacado es el patio central, rodeado por 7 columnas que alternan unas en piedra con otras de madera. En el corredor de la planta alta destacan unos paneles de madera labrados con motivos vegetales. Igualmente llamativos son los elementos decorativos de las galerías superiores del patio central. El Palacio del Lercaro es bien de interés cultural desde el 29 de abril de 2008 y desde 1993 alberga el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Casa de Carta. Ubicada en Valle de Guerra, la Casa de Carta está considerada ejemplo significativo de la vivienda canaria del siglo XVIII. Si bien inicialmente perteneció a la hacienda de la familia Guerra, en 1726 es adquirida por el capitán Matías Rodríguez Carta, de la que toma su nombre. En el transcurso de su historia, muchos han sido sus dueños y moradores. En ella se han alojado personalidades ilustres, obispos y capitanes generales.
Incluso se llegó a celebrar alguna de las tertulias de Nava. También fue habitada por familias de medianeros de Valledeguerra, que recuerdan las vivencias infantiles con nostalgia. Se trata de una casona rural muy bien conservada, resultado de la restauración llevada a cabo a mediados de los años 70. El inmueble se distribuye en 2 plantas, organizándose alrededor de sendos patios. Por un lado, el área noble, con diversas habitaciones y salón que da paso a una galería cerrada con un sencillo labrado de madera, y por el otro el área de servicio que se organiza en torno a un segundo patio con planta en L y orientado al sur, localizándose la cocina, bodega y dependencias de la servidumbre. En esta zona se ubica el aljibe, y desde ella se prolonga los antiguos campos de cultivo y otras construcciones relacionadas con dicho uso. Se trata de uno de los inmuebles que mejor caracteriza las grandes haciendas rurales históricas de la isla de Tenerife. Tras el muro almenado situado frente a su parte delantera y en el que se abre una portada con triple almena y cruz, se accede al zaguán por el que se transita hasta el patio principal pavimentado con losa chasnera. Cuenta con antepecho abalaustrado en 3 de sus lados con pies derechos lígneos, con canes y gárgolas en las esquinas. En 1976 pasa a ser propiedad del Cabildo de Tenerife y el 24 de enero de 1987 se abre al uso como museo etnográfico. En enero de 2006, el inmueble y su entorno se declararon bien de interés cultural. Casa Borges Estébanes. La Casa Borges Estébanes fue construida entre 1733 y 1735 por un miembro de la familia Maeade, linaje de ascendencia irlandesa, uno de cuyos integrantes más destacados fue José Murci y Meade. Este destacado político tinerfeño consiguió la capitalidad del archipiélago para Santa Cruz, debiendo pasar largas temporadas en esta residencia de campo. Sus sobrinos, Nicolás y Patricio Estébanes Murci, fueron residentes habituales del inmueble y serán figuras importantes de la cultura y política local y nacional a finales del XIX y principios del siglo XX. En el primero se asentarán las bases del nacionalismo canario, el segundo destacará como periodista. Yerno de este, Francisco Borges Salas fue un pintor y escultor reputado que también residió en la casona. Sus dependencias han servido de alojamiento familiar y para otros personajes históricos como Bertelot, O'Donnell, Blasco Ibáñez o Coquet. Igualmente en ella se han convocado tertulias políticas con Valentín Sanz, Agustín Guimerá, Gil Roldán, Teobaldo Power y Alfonso Dugur. La vivienda es una casa de campo para familia acomodada, emparentable con las casonas rurales presentes en la Rambla de Castro o las haciendas de los Príncipes y la Coronela, también en los Realejos. Se trata de una casona rural y una hacienda acomodada que cuenta con unos 500 metros cuadrados construidos y 12.000 metros cuadrados de finca. El inmueble dispone de una planta en forma de U con la crujía norte más desarrollada y con un patio empedrado abierto hacia el sur. La planta superior cuenta con galerías cerradas con pequeñas ventanas acristaladas. La fachada este cuenta con un balcón cerrado en planta alta. Como elemento destacado, un gran aljibe abovedado con brocal cuadrado. La finca se completa con una serie de dependencias anejas, algunas de escaso valor patrimonial, en las que se incluyen las antiguas cuadras o el estudio del artista Borges Salas. En algunos de los afloramientos basálticos que conforman los jardines de la casa y que se prolongan por la margen derecha del Barranco de los Gomeros, existen varios paneles de grabados rupestres de adquisición cronológica imprecisa. A sus herederos se les compra la finca en el 2007.
El Cabildo de Tenerife se ocupa de su restauración, a la que se le dará un uso cultural. El 6 de mayo de 2010 se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural con categoría de sitio histórico. La librea de Valle de Guerra. Declarada bien de interés cultural en 2007, la librea de Valle de Guerra es una de las más destacadas entre las tradicionales representaciones de libreas de la isla de Tenerife, entre las que también destacan las libreas de Tegueste, el Palmar de Buenavista y Buenavista. La palabra librea hace referencia a los uniformes o distintivos militares, lo que nos indica el arraigo de esta celebración con la tradición de las milicias populares existentes en Canarias hasta el siglo XIX. La librea de Valle de Guerra se celebra el sábado más cercano a la festividad de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre. Se conmemora la actuación de los soldados canarios en la victoria de la batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano en 1571 bajo el mando del capitán Francisco Díaz Pimienta, originario de La Palma. Esta tradición pudo empezar a celebrarse en 1720, cuando se erige la ermita y se celebra por primera vez la festividad de la Virgen del Rosario, patrona del pueblo, aunque algunos autores sitúan su origen hasta un siglo antes, en 1615. La Asociación Cultural Amigos de la Librea se encarga de preparar y coordinar a los participantes que intervienen en el espectáculo. Más de 200 personas entre los actores voluntarios, la banda de música, el coro, la dirección escénica, los técnicos de sonido e iluminación, además de otros colaboradores, en su mayoría vecinos de la localidad. El acto principal de los festejos es una escenificación alegórica de la batalla. Los barcos, turco y cristiano, intervienen de forma destacada en la representación. Varios actores del pueblo encarnan a los protagonistas de la lid, Juan de Austria y Alí Bajá. Últimamente se han sumado al elenco los personajes de Felipe II y Miguel de Cervantes. Las naves libran una batalla que se decantará por el bando de don Juan de Austria, coincidiendo con la aparición de la Virgen. El acto concluye con la muerte de Alí Bajá, quien antes de morir reconoce la superioridad del dios cristiano, y con la conversión de la soldadesca turca. La librea, alusiva en principio a los milicianos y al desfile previo al combate, se ha asimilado a la totalidad de la batalla, de modo que lo que se conoce por librea es la representación simbólica y ritualizada de la batalla de Lepanto. Además de bien de interés cultural, la librea de Valle de Guerra ha sido galardonada con la insignia de oro del Centro de Iniciativas Turísticas del Nordeste de Tenerife, el Premio Internacional Sicopa al Patrimonio Inmaterial y Cultural y el Premio Amasí al Mejor Acto de Interés Cultural. En la actualidad está incoada su catalogación como Fiesta de Interés Turístico Regional. La librea de Valle de Guerra además mantiene desde el año 2013 una hermandad de confraternización con la librea realizada en la localidad palmera de Barlovento. Desde 2015 se ha incorporado a la red europea Rutas de Lepanto. Los corazones de Tejina. Nacida en la segunda mitad del siglo XIX, la celebración de los corazones de Tejina es el acto principal de las fiestas que cada agosto se celebran en honor de San Bartolomé, patrón de dicha localidad. La simbología del corazón se ha interpretado como la profundidad y el apego del campesino por su tierra.
Se compone de 4 actos principales: llegada de los corazones a la plaza de la parroquia de San Bartolomé, elevación de los corazones, descuelgue de los corazones chicos y otros festejos menores como los fuegos o el haragán. Los corazones se elaboran sobre una estructura de hierro y madera revestida de cañas o ramas de haya. La estructura completa consta de un corazón o corona principal llamada corona grande y otra menor o corona chica unidos por un palo. Se presentan orlados con guarnición de fruta y una división en el centro con forma de cruz. En cada cuarto del corazón, cosidas, se disponen tortas de pan ácimo realizado el día anterior decoradas con distintos motivos y en la parte superior rematando el conjunto se coloca un ramo de flores elaborado por separado del resto y que se retoca una vez colocado. Cada uno de los barrios, calle abajo, El Pico y calle arriba, elabora su propio corazón, que son portados a hombros por los varones del barrio. El cortejo lo abren 6 niños y lo cierra la parranda. Al llegar a la plaza de San Bartolomé se procede al izado de los corazones. Cada corazón tiene desde antiguo su sitio asignado en la plaza, correspondiente a la orientación geográfica de cada uno de los barrios. Al encarar la plaza y una vez en ella, asistimos al momento culminante de la escenificación. Cada barrio reafirma su espacio ritual en la plaza y el pique estalla violentamente. Los corazones permanecen colgados durante todo el domingo y parte del lunes. La tarde del lunes, un joven trepa por la estructura y tira la fruta y unos vales canjeables por las tortas a una multitud de jóvenes que se hallan pendientes de obtener el trofeo, la torta de pan. Se descuelgan la mañana del martes. Tras la actuación de las parrandas, se procede a la entrega de premios. La fiesta culmina con la quema del haragán, muñeco de trapo, emblema de el vago, el perezoso, que poco puede aportar en un pueblo de tradición campesina, donde todo es laboriosidad y trabajo. La fiesta de los corazones de Tejina se declara bien de interés cultural con categoría de ámbito local, el 12 de mayo de 2003.